Pues bien amigos, en esta ocasión vamos a ver cómo funcionan o cómo trabaja una AND y una OR, que son funciones de Excel. Antes de mostrarles cómo funciona una AND y una OR, muchos me han preguntado que cómo hacemos esta rejilla, alumnos. Esta rejilla, amigos, simplemente es algo ya casi del pasado, ya no se utiliza, simplemente hay que activar los bordes, ¿ok? Bien. Antes de comenzar a explicar, vamos a ver primero una cosa que ustedes deben de saber, que es una tabla de verdad. Miren, aquí en PowerPoint tengo una pequeña tabla. Esta tabla les dice cómo es que trabaja una AND. Por ejemplo, si en una función de la AND, por ejemplo, vamos a poner este ejemplito, déjenme ver. A ponerlo aquí, ok. Voy a ponerle and, voy a poner en mayúsculas para que lo alcancen a ver bien. And, y nos está pidiendo una parte lógica, es una pregunta lógica. Esta pregunta lógica o lógica 1 se refiere a esto. Miren, por ejemplo, imagínense ustedes por ejemplo, si G5, si G5 es igual, y vamos a poner el nombre de Adán. Bien, esta parte, esta sería la parte lógica 1. A partir de la coma, ya sería la lógica 2. Ya hice una pregunta, ahora en la segunda parte voy a preguntar si la H5, o sea, si H5 es, voy a preguntar si es mayor de edad. Mayor igual a 18, es decir, los 18 en adelante. Muy bien. Listo, ya está. Entonces, si se fijan, aquí tenemos dos preguntas. Una, estamos preguntando si en la celda G5, es decir, aquí, si ahí se encuentra el nombre Adán. Y también estamos preguntando si en H5, ahí está, si en H5 es mayor que 10, desde los 18, es decir, mayor de edad. Entonces, tenemos dos preguntas. ¿Qué es lo que nos va a dar como resultado? Bueno, una AND y una OR, siempre su resultado va a ser un true o verdadero o falso, ¿verdad? Entonces, para poder entender qué es lo que va a salir, tenemos esta tablita que nos dice si la primera parte es verdadera y la segunda parte también es verdadera, el resultado sería un true. Ahora bien, ¿qué tal si la primera parte fuera falsa, es decir, no se cumpliera, pero la primera parte fuera falsa y la segunda fuera verdadera, o sea, si se cumpliera esa parte, nos daría un falso? Igual al revés, miren, si la primera se cumple y la segunda parte no se cumple, nos va a dar falso. En pocas palabras, lo que les estoy queriendo decir es que en una AND, para que el resultado sea verdadero, se tienen que cumplir las dos. Si son 3, a las 3 se tendría que cumplir, ¿ok? En este caso, nosotros solamente estamos hablando de 2. Si esta parte se cumple y esta parte también se cumple, nuestro resultado sería true, ¿ok? Entonces, repito, una AND siempre te va a salir verdadero si la primera parte se cumple y la segunda parte se cumple, y si fuera una tercera también se cumple, es decir, si todas se cumplen, su resultado va a ser true. Pero si alguna de ellas falla, el resultado es falso. Lo mismo que en la parte de abajo, miren, es verdadero aquí, pero aquí es falso. O sea, el resultado es falso. Aquí en ninguna se cumplió por obvias razones, también es falso. Entonces la AND, repito nuevamente, solamente te va a salir un true o un verdadero si todas las partes de tu función, de tu proposición se cumplen. Solamente cuando se cumplan todas te va a salir un true. Si alguna de ellas falla,
va a salir falso. También existe la OR. El OR es lo contrario de una AND. Por ejemplo, en el OR sería si alguna de ellas, con que alguna de ellas se cumpla, el resultado es verdadero. Por ejemplo, en este caso se cumplieron las dos. Entonces es verdadero. En la segunda falló la primera, pero la segunda no falló. Por lo tanto, ya es verdadero, porque es si alguna de ellas se cumple. ¿Qué hay de la tercera? La tercera también es true. ¿Por qué? Porque se cumplió la primera. La segunda no, pero se cumplió la primera. Entonces, con que alguna de ellas se cumpla, ya es verdadero. El último caso, obviamente, pues no es así. Las dos fallaron, entonces el resultado es falso. Repito, en el OR es con que alguna de ellas se cumpla, ya el resultado es verdadero. Y en una AND se tienen que cumplir todas las proposiciones para que sea verdadero. ¿Ok? Vamos regresándonos entonces al Excel. Y miren, aquí tengo, me está preguntando si lo que hay en G5 es igual a Dan. Y estoy preguntando si en H5, es decir, en esta parte, es mayor de edad. Si se cumplen, el resultado va a ser un verdadero, mira, o true en inglés, ¿verdad? Voy a darle enter. Miren, ya ven, es true. ¿Por qué me dio true? Porque sí es cierto que en esta celda G5 está Adán. Y en la celda H5, que viene siendo esta que está aquí, sí es mayor de 18 años. ¿Por qué? Porque en realidad hay un 45 aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ah, pues nosotros tendríamos que jalar también la fórmula 4 veces. ¿Ok? Solita, no, simplemente si se fijan, lo que dice simplemente es jalar la fórmula de aquí de la pura esquinita hacia abajo, la del dice, y ahí está, miren. Entonces, si nos fijamos en la fórmula, en la parte de abajo, miren, aquí ya estoy preguntando por las últimas. Si aquí es Adán, pues aquí ya no se cumplió. Y luego estoy preguntando si es mayor de 18, pues no, porque aquí hay un 16. Entonces, se fijan, aquí no se cumple, aquí tampoco se cumple, obviamente, pues el resultado es un falso. Entonces, esta formulita, control C, voy a pegarla ahí, ¿ok? Y la deslicé hacia abajo. Muy bien, vamos ahora a borrar estas de aquí. Ahí está. Entonces espero y se haya entendido esto. El AND en este caso solamente hicimos solamente dos preguntas. Una que si era Adán y la otra que si era mayor de 18. Pero yo puedo seguir agregando más cosas. Por ejemplo, puedo preguntar si en la I3, tiene una red social. Voy a preguntar si I3 es igual y entre comillitas, los textos van entre comillas, pongo un sí. Aquí no importa si es mayúscula o minúscula, ¿ok? Entonces voy a darle un enter. Y miren, aquí me dio en este caso, me dio un falso. Estoy preguntando aquí, perdón, no es I3, es I5. Perdón, es I5. I5. Ahí está. Medio entero, ¿verdad? Y deslizo la fórmula. Ahí está, miren. Entonces, en la primera me dio un true, me dio un verdadero, porque si fijaron, todas se cumplieron. ¿Es Adán? Sí, sí es Adán. ¿Es mayor de 18 años, mayor o igual? A partir de los 18 se considera una persona mayor de edad. Por eso le puse mayor igual. El igual quiere decir que estás incluyendo al número 18, ¿ok? Entonces preguntamos, ¿es mayor o igual a 18? Pues sí. ¿Por qué? Porque hay un 45. La segunda, en esta, es lo que hay en la celda I5, que es esta parte. ¿Hay un sí? Pues sí, también sí hay un sí, mira, ahí está. Entonces, se fijan, las tres se cumplieron, por lo tanto, nos da un true. Y en la falso, nos da aquí un falso porque
estoy preguntando en la segunda fórmula, estoy preguntando si hay un nombre que sea Adán. Pues no hay Adán, aquí hay Abel. Ahora bien, ¿es mayor de edad? Pues no, no es mayor de edad, tiene 14 años. Y sí, sí tiene una red social, pero si se fijan, en dos no cumplió. En esta sí, pero en dos no cumplió. Entonces, automáticamente, esto es un falso. Entonces, así es como funciona una AND. Una AND se tiene que cumplir todas las proposiciones para que sea un true. ¿Qué hay en el caso del OR? Bien, en el caso del OR, con que alguna de ellas se cumpla, ya te va a dar un true, o sea, un verdadero. ¿Ok? Con que alguna de ellas se cumpla. Por ejemplo, vamos a hacer un OR, miren. Igual, OR, voy a abrir paréntesis, y voy a preguntar, por ejemplo, si aquí hay en esta celda hay un auto de la marca Honda. ¿Ok? Entonces voy a irme C, D, E, sería E5, sería, perdón, es F, ¿verdad? Es F5, ahí está. Y F5 es igual a un Honda. Repito, aquí no hay problema si es mayúsculo o minúsculo. Coma. Ahora voy a preguntar si aquí está Fernanda. Sería la celda G5. Entonces, si G5 es igual a Fernanda. Yo sé que no hay ninguna Fernanda ahí, ¿verdad? Ahí hay una Adán, pero bueno. Voy a cerrar el paréntesis. Y fíjense que me va a dar un true aquí. ¿Por qué un true? Porque aquí sí se va a cumplir. Aquí no, pero aquí sí se cumple. El OR, acuérdense, el OR es con que alguna de las dos proposiciones que tenemos aquí se cumpla, ¿ok? Con eso tiene para que sea un true. Voy a darle un enter. Miren, a ver, me arrojó un true. ¿Por qué me arrojó un true? Les repito, porque en las dos preguntas que estoy haciendo, si en la celda F5 hay un Honda, ahí sí se cumple, ¿ok? Si hay un Honda en esa celda, en esta. Y en esta estoy preguntando si había una tal Fernanda. Aquí no cumple. Hay un Adán ahí, no cumple. Por lo tanto, como una sí cumplió, aunque la otra no, me va a dar un true porque es con que alguna de las dos se cumpla. ¿Ok? Entonces, ahí está, amigos, la diferencia entre un AND y un OR. Por ahí hay otra función que es muy usada también a veces. Este sería un if. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a ponerle aquí if para poder mostrarla también, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más ancha la celda. Ahí está. Bueno, ¿cómo funciona un if? En español creo que le dicen sí. ¿Ok? Bueno, fíjense bien qué es lo que me pide un if. Voy a poner el signo igual. Ya saben que todas las funciones y fórmulas empiezan con el signo del igual. If, voy a abrir paréntesis y miren lo que me está pidiendo. Me está diciendo o me está preguntando que cuál es la pregunta lógica que deseo ejecutar. Si esta pregunta lógica se cumple, va a ejecutar lo que está aquí en la parte del medio, donde dice value if true. Ahora bien, si esta pregunta lógica no se cumple, es decir, si fuera falsa, se pasaría hasta la última parte que es donde dice value if false. ¿Ok? Entonces, el if consta de tres partes. ¿Ok? De tres partes. Donde tú vas a hacer la pregunta,
si esa pregunta es verdadera, se va a ejecutar esto de aquí en medio. Y si esa pregunta no se completa, es decir, si es falsa, se va a ejecutar la última parte. Bien, vamos a hacer la pregunta lógica. Voy a preguntar si tiene alguna red social. Si es sí, que me dé el nombre. ¿Ok? Es lo que voy a hacer. Entonces voy a preguntar si la celda I5 es igual, entre comillitas dobles, a un sí. Bien, esa sería la pregunta. Noten que cuando yo presione la pequeña coma que me está pidiendo ahí, coma, miren, me pasó a pedirme ahora la parte verdadera, es decir, qué es lo que voy a hacer si esto se cumple. ¿Ok? Entonces, si esto se cumple, yo quiero que aquí me aparezca el nombre de la persona. ¿Ok? ¿Qué celda sería? Pues C, D, E, F, G, ¿verdad? Entonces yo quiero que me aparezca el nombre, sería la G5, coma. ¿Y qué tal si no se cumple? ¿Qué voy a hacer si no se cumple? Bueno, si no se cumple, puedo poner, por ejemplo, algún mensaje, por ejemplo, y puedo mandarle decir que no tiene red social. Y listo. Voy a darle un enter. Y miren, en la primera yo estoy preguntando si en I5, es decir, aquí, si es un sí, es decir, si tiene red social. Si tiene red social, mando desplegar el nombre, que viene siendo esta parte donde está el G5. Si no cumple, pues le digo que no tiene red social. Entonces la primera, pues sí, ya ven que sí salió, ¿verdad? Porque sí tiene red social, entonces me aparece su nombre. Voy a deslizar esta pequeña función. Ahí está, miren. ¿Se fijan? También, por ejemplo, Abel, si tiene una red social, y mandó desplegar su nombre. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, con Eva? Eva no tiene una red social. Por lo tanto, lo que hizo es que me puso este letrero. Ahora se brincó el nombre y me puso el letrero. No tiene red social. Por eso aparece. ¿Y qué hay con Caín? Pues Caín sí tiene red, entonces me manda a desplegar el nombre. Ahora bien, no solamente podemos desplegar el nombre, ¿verdad? Podemos hacer una operación, una suma, cualquier cosa podemos hacer aquí siempre y cuando se cumpla esta proposición lógica. Si esto se cumple, aquí vamos a hacer lo que nosotros querramos. En este caso yo puse el nombre. Y aquí mandé desplegar este letrero. Pero también puedo dejar la celda vacía. Miren, por ejemplo, voy a borrar y voy a dejar nomás así. Pues abro comillitas y cierro comillitas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tiene una red social, voy a poner el nombre. Y si no tiene red social, pues voy a dejar la celda vacía o celda en blanco. ¿Ok? Voy a darle enter. Miren, aquí sí tiene red social, pero vamos a deslizarla. Miren, ¿ven? Dejé el espacio, la celda en blanco. ¿Por qué? Porque esta no cumplió. A mí se me ocurrió simplemente decirle que si no cumplía, me dejara la celda en blanco. Entonces, para que quede más claro, un if, ponerle if, tiene que cumplir con tres partes. La pregunta lógica, estoy escribiendo texto, ¿verdad? Si esto se cumple, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues aquí va la parte verdadera. ¿Okay? Y si no se cumple la parte lógica, ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a mandar aquí a poner la parte falsa. Perdón. Ahí está, mira. Así es como funciona entonces el if. Funciona de tres partes. La lógica, si esto es verdad, se ejecuta la parte verdadera. Ahora bien, si esto no cumple, es decir, si no es verdad, se va hasta acá, hasta la parte y ejecuta la parte falsa. Bien puede ser un letrero,
bien puedo dejar la celda en blanco, o aquí en la parte de arriba puedo poner un nombre, o puedo poner algún texto entre comillitas, o alguna operación, o ejecutar alguna fórmula, etc. Pues ahí tiene, amigos, cómo funciona una AND, una OR y un IF. Espero y se haya comprendido. Pues bien, amigos, en esta ocasión vamos a ver cómo funcionan o cómo trabaja una AND y una OR, que son funciones de Excel. Antes de mostrarles cómo funciona una AND y una OR, muchos me han preguntado que cómo hacemos esta rejilla, alumnos. Esta rejilla, amigos, simplemente es algo ya casi del pasado. Ya no se utiliza, simplemente hay que activar los bordes, ¿ok? Bien. Antes de comenzar a explicar, vamos a ver primero una cosa que ustedes deben de saber, que es una tabla de verdad. Miren, aquí en PowerPoint tengo una pequeña tabla. Esta tabla les dice cómo es que trabaja una AND. Por ejemplo, si en una función de la AND, por ejemplo, vamos a poner este ejemplito, déjenme ver. A ponerlo aquí, ok. Voy a ponerle AND, voy a poner en mayúsculas para que lo alcancen a ver bien. AND, y nos está pidiendo una parte lógica, es una pregunta lógica. Esta pregunta lógica o lógica 1 se refiere a esto. Miren, por ejemplo, imagínense ustedes por ejemplo, si G5, si G5 es igual, y vamos a poner el nombre de Adán. Miren, esta sería la parte lógica 1. A partir de la coma, ya sería la lógica 2. Ya hice una pregunta, ahora en la segunda parte voy a preguntar si la H5, o sea, si H5 voy a preguntar si es mayor de edad. Mayor igual a 18, es decir, los 18 en adelante. Muy bien. Listo, ya está. Entonces, si se fijan, aquí tenemos dos preguntas. Una, estamos preguntando si en la celda G5, es decir, aquí, si ahí se encuentra el nombre Adán. Y también estamos preguntando si en H5, ahí está, si en H5 es mayor que 10, desde los 18, es decir, mayor de edad. Entonces, tenemos dos preguntas. ¿Qué es lo que nos va a dar como resultado? Bueno, una AND y una OR, siempre su resultado va a ser un true o verdadero o falso, ¿verdad? Entonces, para poder entender qué es lo que va a salir, tenemos esta tablita que nos dice si la primera parte es verdadera y la segunda parte también es verdadera, el resultado sería un true. Ahora bien, ¿qué tal si la primera parte fuera falsa, es decir, no se cumpliera, pero la primera parte fuera falsa y la segunda fuera verdadera, o sea, si se cumpliera esa parte, nos daría un falso? Igual al revés, miren, si la primera se cumple y la segunda parte no se cumple, nos va a dar falso. En pocas palabras, lo que les estoy queriendo decir es que en una AND, para que el resultado sea verdadero, se tienen que cumplir las dos. Si son 3, a las 3 se tendría que cumplir, ¿ok? En este caso, nosotros solamente estamos hablando de 2. Si esta parte se cumple y esta parte también se cumple, nuestro resultado sería true, ¿ok? Entonces, repito, una AND siempre te va a salir verdadero si la primera parte se cumple y la segunda parte se cumple, y si fuera una tercera también se cumple, es decir, si todas se cumplen, su resultado va a ser true. Pero si alguna de ellas falla, el resultado es falso.
Lo mismo acá en la parte de abajo, miren. Es verdadero aquí, pero aquí es falso. O sea, el resultado es falso. Aquí en ninguna se cumplió por obvias razones, también es falso. Entonces la AND, repito nuevamente, solamente te va a salir un true o un verdadero si todas las partes de tu función, de tu proposición se cumplen. Solamente cuando se cumplan todas, te va a salir un true. Si alguna de ellas falla, va a salir falso. También existe la OR. El OR es lo contrario de una AND. Por ejemplo, en el OR sería si con que alguna de ellas se cumpla, el resultado es verdadero. Por ejemplo, en este caso se cumplieron las dos. Entonces es verdadero. En la segunda falló la primera, pero la segunda no falló. Por lo tanto, ya es verdadero, porque es si alguna de ellas se cumple. ¿Qué hay de la tercera? La tercera también es true. ¿Por qué? Porque se cumplió la primera. La segunda no, pero se cumplió la primera. Entonces, con que alguna de ellas se cumpla, ya es verdadero. El último caso, obviamente, pues no es así. Las dos fallaron, entonces el resultado es falso. Repito, en el OR es con que alguna de ellas se cumpla, ya el resultado es verdadero. Y en una AND se tienen que cumplir todas las proposiciones para que sea verdadero. ¿Ok? Vamos regresándonos entonces al Excel. Y miren, aquí tengo, me está preguntando si lo que hay en G5 es igual a Adán. Y estoy preguntando si en H5, es decir, en esta parte, es mayor de edad. Si se cumplen, el resultado va a ser un verdadero, mira, o true en inglés, ¿verdad? Voy a darle enter. Miren, ya ven, es true. ¿Por qué me dio true? Porque sí es cierto que en esta celda G5 está Adán. Y en la celda H5, que viene siendo esta que está aquí, sí es mayor de 18 años. ¿Por qué? Porque en realidad hay un 45 aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ah, pues nosotros tendríamos que jalar también la fórmula 4 veces. ¿Ok? Solita, no, simplemente si se fijan, lo que hice es simplemente es jalar la fórmula de aquí de la pura esquinita hacia abajo, la del dice, y ahí está, miren. Entonces, si nos fijamos en la fórmula, en la parte de abajo, miren, aquí ya estoy preguntando por las últimas. Si aquí es Adán, pues aquí ya no se cumplió. Y luego estoy preguntando si es mayor de 18, pues no, porque aquí hay un 16. Entonces, se fijan, aquí no se cumple, aquí tampoco se cumple, obviamente, pues el resultado es un falso. Entonces, esta formulita, control C, voy a pegarla ahí, ¿ok? Y la deslicé hacia abajo. Muy bien, vamos ahora a borrar estas de aquí. Ahí está. Entonces espero y se haya entendido esto. El AND en este caso solamente hicimos solamente dos preguntas. Una que si era Adán y la otra que si era mayor de 18. Pero yo puedo seguir agregando más cosas. Por ejemplo, puedo preguntar si en la I3, tiene una red social. Voy a preguntar si I3 es igual y entre comillitas, los textos van entre comillas, pongo un sí. Aquí no importa si es mayúscula o minúscula, ¿ok? Entonces voy a darle un enter. Y miren, aquí me dio en este caso, me dio un falso. Estoy preguntando aquí, perdón, no es I3, es I5. Perdón, es I5. I5. Ahí está. Me dio un true, ¿verdad? Y deslizo la fórmula. Ahí está, miren. Entonces, en la primera me dio un true, me dio un verdadero, porque si fijaron, todas se cumplieron. ¿Es Adán? Sí, sí es Adán. Es mayor de 18 años, mayor o igual, a partir de los 18 se considera una persona mayor de edad. Por eso le puse mayor igual. El igual quiere decir que estás incluyendo al número 18, ¿ok? Entonces preguntamos, ¿es mayor o igual a 18? Pues sí.
¿Por qué? Porque hay un 45. La segunda en esta es lo que hay en la celda I5, que es esta parte. ¿Hay un sí? Pues sí, también sí hay un sí, mira, ahí está. Entonces, se fijan, las tres se cumplieron, por lo tanto, nos da un true. Y en la falso, nos da aquí un falso porque estoy preguntando en la segunda fórmula, estoy preguntando si hay un nombre que sea Adán. Pues no hay Adán, aquí hay Abel. Ahora bien, ¿es mayor de edad? Pues no, no es mayor de edad, tiene 14 años. Y sí, sí tiene una red social, pero se fijan, en dos no cumplió. En esta sí, pero en dos no cumplió. Entonces, automáticamente, esto es un falso. Entonces, así es como funciona una AND. Una AND se tiene que cumplir todas las proposiciones para que sea un true. ¿Qué hay en el caso del OR? Bien, en el caso del OR, con que alguna de ellas se cumpla, ya te va a dar un true, o sea, un verdadero. ¿Ok? Con que alguna de ellas se cumpla. Por ejemplo, vamos a hacer un OR, miren. Igual, OR, voy a abrir paréntesis, y voy a preguntar, por ejemplo, si aquí hay en esta celda hay un auto de la marca Honda. ¿Ok? Entonces voy a irme C, D, E, sería E5, sería, perdón, es F, ¿verdad? Es F5, ahí está. Y F5 es igual a un Honda. Repito, aquí no hay problema si es mayúsculo o minúsculo. Coma. Ahora voy a preguntar si aquí está Fernanda. Sería la celda G5. Entonces, si G5 es igual a Fernanda. Yo sé que no hay ninguna Fernanda ahí, ¿verdad? Ahí hay una Adán, pero bueno. Voy a cerrar el paréntesis. Y fíjense que me va a dar un true aquí. ¿Por qué un true? Porque aquí sí se va a cumplir. Aquí no, pero aquí sí se cumple. El OR, acuérdense, el OR es con que alguna de las dos proposiciones que tenemos aquí se cumpla, ¿ok? Con eso tiene para que sea un true. Voy a darle un enter. Miren, a ver, me arrojó un true. ¿Por qué me arrojó un true? Les repito, porque en las dos preguntas que estoy haciendo, si en la celda F5 hay un Honda, ahí sí se cumple, ¿ok? Si hay un Honda en esa celda, en esta. Y en esta estoy preguntando si había una tal Fernanda. Aquí no cumple. Hay un Adán ahí. No cumple. Por lo tanto, como una sí cumplió, aunque la otra no, me va a dar un true porque es con que alguna de las dos se cumpla. ¿Ok? Entonces, ahí está, amigos, la diferencia entre un AND y un OR. Por ahí hay otra función que es muy usada también a veces. Este sería un if. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a ponerle aquí if para poder mostrarla también, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más ancha la celda. Ahí está. Bueno, ¿cómo funciona un if? En español creo que le dicen sí. ¿Ok? Bueno, fíjense bien qué es lo que me pide un if. Voy a poner el signo igual. Ya saben que todas las funciones y fórmulas empiezan con el signo del igual. If, voy a abrir paréntesis y miren lo que me está pidiendo. Me está diciendo o me está preguntando que cuál es la pregunta lógica que deseo ejecutar. Si esta pregunta lógica se cumple,
va a ejecutar lo que está aquí en la parte del medio, donde dice value if true. Ahora bien, si esta pregunta lógica no se cumple, es decir, si fuera falsa, se pasaría hasta la última parte que es donde dice value if false, ¿ok? Entonces, el if consta de 3 partes, ¿ok? De 3 partes, donde tú vas a hacer la pregunta, si esa pregunta es verdadera, se va a ejecutar esto de aquí en medio, y si esa pregunta no se completa, es decir, si es falsa, se va a ejecutar la última parte. Bien, vamos a hacer la pregunta lógica. Voy a preguntar si tiene alguna red social. Si es sí, que me dé el nombre. ¿Ok? Es lo que voy a hacer. Entonces voy a preguntar si la celda I5 es igual, entre comillitas dobles, a un sí. Bien, esa sería la pregunta. Noten que cuando yo presione la pequeña coma que me está pidiendo ahí, coma, me pasó a pedirme ahora la parte verdadera, es decir, lo que voy a hacer si esto se cumple. ¿Ok? Entonces, si esto se cumple, yo quiero que aquí me aparezca el nombre de la persona. ¿Ok? ¿Qué celda sería? Pues C, D, E, F, G, ¿verdad? Entonces yo quiero que me aparezca el nombre, sería la G5, coma. ¿Y qué tal si no se cumple? ¿Qué voy a hacer si no se cumple? Bueno, si no se cumple, puedo poner, por ejemplo, algún mensaje, por ejemplo, y puedo mandarle decir que no tiene red social. Y listo. Voy a darle un enter. Y miren, en la primera yo estoy preguntando si en I5, es decir, aquí, si es un sí, es decir, si tiene red social. Si tiene red social, mando desplegar el nombre, que viene siendo esta parte donde está el G5. Si no cumple, pues le digo que no tiene red social. Entonces la primera, pues sí, ya ven que sí salió, ¿verdad? Porque sí tiene red social, entonces me aparece su nombre. Voy a deslizar esta pequeña función. Ahí está, miren. Se fijan, también, por ejemplo, Abel, si tiene una red social, y mandó desplegar su nombre. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, con Eva? Eva no tiene una red social. Por lo tanto, lo que hizo es que me puso este letrero, ¿verdad? Se brincó el nombre y me puso el letrero. No tiene red social. Por eso aparece. ¿Y qué hay con Caín? Pues Caín sí tiene red, entonces me manda a desplegar el nombre. Ahora bien, no solamente podemos desplegar el nombre, ¿verdad? Podemos hacer una operación, una suma, cualquier cosa podemos hacer aquí siempre y cuando se cumpla esta proposición lógica. Si esto se cumple, aquí vamos a hacer lo que nosotros querramos. En este caso yo puse el nombre. Y aquí mandé desplegar este letrero. Pero también puedo dejar la celda vacía, miren, por ejemplo, voy a borrar y voy a dejar nomás así. Pues abro comillitas y cierro comillitas. ¿Qué quiero decir eso? Quiere decir que si tiene una red social, voy a poner el nombre. Y si no tiene red social, pues voy a dejar la celda vacía o celda en blanco. ¿Ok? Voy a darle enter. Miren, aquí sí tiene red social, pero vamos a deslizarla. Miren, ¿ven? Dejé el espacio, la celda en blanco. ¿Por qué? Porque esta no cumplió. A mí se me ocurrió simplemente decirle que si no cumplía, me dejara la celda en blanco. Entonces, para que quede más claro, un if, ponerle if, tiene que cumplir con 3 partes. La pregunta lógica es escribiendo texto, ¿verdad? Si esto se cumple, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues aquí va la parte verdadera. ¿Okay? Y si no se cumple la parte lógica, ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a mandar aquí a poner la parte falsa.
perdón. Ahí está, mira. Así es como funciona entonces el if. Funciona de 3 partes. La lógica, si esto es verdad, se ejecuta la parte verdadera. Ahora bien, si esto no cumple, es decir, si no es verdad, se va hasta acá, hasta la parte y ejecuta la parte falsa. Bien puede ser un letrero, bien puede dejar la celda en blanco, o aquí en la parte de verdad puedo poner un nombre o puedo poner algún texto entre comillitas o alguna operación o ejecutar alguna fórmula, etc. Entonces ahí tiene, amigos, cómo funciona una AND, una OR y un IF. Espero y se haya comprendido.